agradecimiento, por supuesto, a todos los auspiciantes, a los amigos, a la gente de Mariana. Miren las uñas, divinas, alucinantes, las mostramos por allí. Por supuesto, la ropa también de Maligna Peluquerías. Van a encontrar de todo en este salón que está cerquita de Nuevo Centro Shopping. Viva Iluminación. Iluminación técnica, comercial, industrial y deportiva. Encuentre nuestros productos en todas las casas de electricidad e iluminación del país. Importa y distribuye Miletir Sociedad Anónima. En Instagram, viva_iluminación. www.viva.com.uy. ¿Pasaron las vacaciones de julio y no saliste de Uruguay? Pensemos en septiembre. Volvemos a Mundo Marino, Temayquén y Parque de la Costa. Traslado y entrada a los parques más lindos de Argentina. No dejes pasar esta oportunidad. Tenés las mejores opciones de pago. Por reservas e información 098-844-616. Un viaje con toda la calidad que tus aventuras está acostumbrado a brindar. Bueno, buenas noches amigos de nuevo para todos, darles la bienvenida a nuestro invitado. Les habíamos dicho que íbamos a tener aquí a Boris. Boris Faingola. ¿Cómo te va, Boris? Bien. Gracias por estar. Fernando, un gusto, gracias. A ver, ¿cómo te definirías? Porque Porque viste, hay mucha gente que hace, es escritor, músico, editor, actor. Entonces yo digo, Trabajador de libros desde los ¿qué 15 pones? años. ¿Pero qué pones cuando, supongo que has viajado en avión? Sí. Profesión, ¿qué pones? Comerciante. Comerciante. Sí. Nunca lo hubiera presentado. Un marchand de como libros. Comerciante. Nunca lo hubiera presentado como comerciante de nada. Y sí, porque en definitiva el libro también es comercio, digo, Claro, claro. bajo forma de cultura obviamente, pero no deja de Claro. ser comercio, digo, Claro. Proporciona fuentes laborales, proporciona un montón de lugares de laburo, pero aparte le proporciona al país un vehículo fundamental para su cultura, digo, esto es indudable. Y ya que estás hablando del libro, ¿cuál es el fenómeno por el cual en Uruguay se escriben tantos libros y no se paró ni con la pandemia y se siguen escribiendo libros y presentando libros y lanzando libros? Es que a pesar de los esfuerzos que se hacen desde los estamentos públicos, no hablo de un Para gobierno evitarlo. particular, sino en general, para evitar que sea un país de lectores, tenemos un país de lectores. Tradicionalmente estamos a la cabeza en las estadísticas de América Latina como país lector. En proporcionar nuestra explosión demográfica, que es muy escasa, sabemos, pero no obstante eso, digo, somos el segundo o tercer país que tiene el índice mayor de lectores en América Latina. Entonces eso hace que haya proliferación de escritores, pero además de buenos escritores. Si nos ponemos a pensar, para un país de 3 millones de habitantes, tenemos 3 premios Cervantes en 40 años. No hay país en el mundo, parezco Borges hablando de fútbol, pero Hablando de fútbol. pero no hay país en el mundo, y no es un golpe chauvinista, digo, es una realidad. Sí. Oletti, Ida Vitale, este año Sí, es Cristina Peri Rossi, somos 3 millones. Si cada 40 años vamos a tener 3 premios Cervantes, pasaremos a la historia como el país de mayor proliferación de premios de la historia de la cultura. Con autores que además son traducidos en el mundo entero, En el varios mundo idiomas, entero, ¿no? sin Hablemos duda. solamente de dos, Benedetti y sin Galeano, duda, por sin ejemplo, duda. para empezar. Cuando a vos Onetti. el trabajo te lleva a tener la posibilidad de viajar, de conocer ferias, yo en particular me tocó ejercer un cargo a nivel internacional durante 4 años y esto me posibilitó recorrer todas las ferias de América Latina, las más grandes, tipo Guadalajara, que es la número 1 en América Latina, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, pero además las de España, por ejemplo, alternativas, Barcelona, Madrid, un año cada una, hasta la pandemia, consecutivamente. El que llegues a un país y te empieces a encontrar con gente conocida, pero también con gente desconocida, y ya no te hablen, como en aquellos años, o de Francescoli o de Rubén Sosa, que ya te hablen de escritores, Claro. que ya te defina la idea a Vilariño, a Mario Es un Benedetti, cambio a Oletti, a cualitativo, Felisberto Hernández, a Juana de Ibarburu, a la que quieran o al que quieran, es un cambio potencial. Y de verdad que cuando vos estás solo en una feria, sos el único uruguayo y está todo el concierto preguntándote por el fenómeno de la escritura, cómo se fabrican los Butasorios, los Mario Delgado Aparaíno, los escritores post-dictadura o lo que fuera, vos sentís esa cosa de orgullo de decir, la Claro. pucha, vamos que podemos, ¿no? ¿Por qué dijiste al arrancar
a pesar de todo lo que se hace desde el Estado para evitarlo? Y porque irónicamente trato de decir que habría que hacer mucho más, digo, pero esto no es un problema coyuntural de este gobierno, creo que No, nos es el viene Estado faltando. uruguayo. Pero la idiosincrasia de nuestro Ministerio de Educación y Cultura es que el Plan Nacional de Lectura, que nos debiera engalanar, siempre tiene poco presupuesto. Ahora tiene un poco menos del menos que tenía antes, pero sigue teniendo menos. Entonces, en tanto y cuanto no haya unas políticas públicas de coordinación a los efectos de que el hábito del lector se incremente cuando son así y no cuando tienen 50 años, Claro. mientras no pasen ese tipo de cosas, nos vamos a quedar con un índice de lectores, pero no vamos a saber fabricar los lectores del futuro, que es a lo que debemos apuntar. Claro. El tener, en definitiva, un país de lectores consecutivos, que de generación en generación, cada casa pueda contar con una mini biblioteca, con 4 libros, 5 libros, 100 libros, los que fueran, pero que el libro sea un elemento más de la casa, como el televisor, como la computadora, como la tablet, como el celular. Compitiendo contra el mundo de la Internet, ¿verdad? Contra el mundo, no, más que contra el mundo de la internet, Con la contra la cultura de la tecnología. imagen. La Claro. cultura de la imagen. Vos llegás a tu casa y lo primero que haces instintivamente es prender el televisor. No agarrás un libro. Te pasa a cual. vos, te pasa a vos, me pasa a mí, Tal cual. nos pasa a todos. Entonces, cuando vos estás en un marco de competencia tan directo contra ese medio de comunicación atrapante que es la imagen, más allá de la televisión, el que sea, tenés que tener armas para competir. El arma que vos podés para competir es la lectura. Para tener la lectura tenés que tener libros. Y Claro. para tener libros tenés que tener un Estado eficiente que trate de poblar las bibliotecas y de llevarlas, ya estoy viendo la imagen de mi querido Palacio del Libro, eso es otra historia. Esto es otra historia de la cual después nos vas a hablar. Esta es otra historia. Palacio del Libro entré Martini Preguntas, con eso, ¿no? 15, Martini Preguntas, ¿ves? Ahí en Palacio del Libro entré con 15 años a hacer mis primeras armas, me dieron un plumerito, me dijeron, nene, andá mirando los libros, y nunca más pude salir, gracias a Dios, a pesar de mi ateísmo, del mundo del libro. Entonces, si esas políticas llevan a que las bibliotecas puedan establecerse como bibliotecas, lugares de lectura, pero también como ámbitos de intercambio social, que es lo que deberían ser, y bueno, ahí vamos a tener la seguridad de seguir edificando hacia el futuro más lectores y por ende más cantidad de escritores de las que tenemos. Hoy hablabas de la cantidad de escritores uruguayos y de la cantidad de uruguayos que leen. Los géneros, que tú que estás en el mundo del comercio, que son los más apetecidos por el lector, aquellos que decís, bueno, el uruguayo se identifica por la narrativa, a través del cuento, a través de la Bien. poesía o de la novela. Hay cambios claros, ¿no? Hasta la pandemia hubo un género, hubo varios géneros, y durante la pandemia y en la pospandemia se incrementaron otros géneros. Por ejemplo, hasta el encierro obligado que tuvimos en el 2020, yo creo que la narrativa estaba a la cabeza de la apetencia de los uruguayos, seguida de cerca por los libros de autoayuda. Ese Claro. tipo de libros de ayuda psicológica, de vamos que podemos, ese tipo de cosas. La pandemia nos obligó al encierro y por ende a incrementar cosas. Me pasa en lo personal, yo en mi vida había visto un canal de cocina y terminé viendo Gourmet todos los días. O sea, entonces esto desarrolla que el interés por la lectura se vaya hacia las manualidades o la cocina o la carpintería o la madera, la orfebrería, la joyería, lo que sea. Incrementar oficios producto del encierro que teníamos. Entonces ahí hubo un cambio sustancial y ustedes lo ven, por ejemplo, en las vidrieras de las librerías ahora, mucho más libros de cocina, de la gente que ve en televisión, de la gente que escucha en la radio, mucho más libros acerca de las cosas o de los quehaceres de la casa de los que había antes. En función de que retomemos la normalidad prepandémica de salir, de actuar, de todo este tipo de cosas, y bueno, ahí volveremos a la ensayística. El uruguayo no lo voy a descubrir yo, es un tipo muy político, muy politizado, se lee mucho sobre historia contemporánea, sobre política, sobre ensayística actual, se lee mucha narrativa también local e internacional, y creo que tenemos lectores, no en lo cuantitativo, porque somos 3 gatos locos, pero sí en lo cuantitativo de suma importancia. Fíjense ustedes que en la década del 80 aquí se instalaron los principales grupos transnacionales de la edición. Random, Penguin, Planeta, el que ustedes quieran. Estamos hablando de hace 40 años y siguen instalados aquí. O sea, no vinieron a descubrir América porque somos pocos, el mercado no ayuda. Pero hay una cuestión cualitativa que nos hace estar otra vez en la cresta de la ola. Entonces, en función de que ¿Y retomemos... eso por una relación comercial para producir para la región? No para la región, Antojoso? pero sí para el país. Ajá. Pero que se Estamos hablando de establezca... editoriales muy grandes, ¿no? De mucho peso a nivel mundial. Y bueno, Planeta, por ejemplo, nombré ¿no? las 2 transnacionales más importantes del mundo editorial. Planeta por un lado y Random Penguin, Random House por el otro. Los dos se instalaron en el país,
Los dos ayudaron técnicamente a la mejora del libro uruguayo, porque el libro uruguayo ha mejorado sustancialmente su presentación, su papel, su estructura, su armado, su diagramación, a partir de la excelencia que traían los grupos transnacionales acostumbrados a editar a nivel mundial. Esto hizo que editoriales locales como Estuario, como Criatura, como Fin de Siglo, como un montón, proliferaran y lo hicieran con calidad técnica, pero aparte con calidad a la hora de la elección de los autores. Hoy es muy común. Ahí está tu pregunta por eso, por el gran proceso. A veces encontrar a un escritor, no para ser un bestseller, pero un escritor que sea apetecido por la calidad de su mensaje, por la técnica de escritura, por el tipo de literatura que decide hacer, puede ser una literatura de ficción también, lo que fuere, ¿no? Sí. Me refiero, descubrir un talento y ponerlo en práctica es un riesgo enorme. Y es un riesgo enorme y es el oficio del editor. Yo realmente tengo un enorme respeto por los editores, porque son los que en base al olfato y al oficio que tienen y que van adquiriendo con el tiempo, los que determinan si un libro puede llegar a la cima, puede llegar a haber sustanciado el deseo del autor de transformarse el libro, en definitiva, o si queda, no, mirá, esto no es para nosotros, y cae la depresión. He escuchado cosas maravillosas. Benedetti alguna vez dijo que su primera novela, sus dos primeras novelas, hoy leyéndolas él, ya un hombre ya mayor, ya hecho, ya consolidado, le daban vergüenza. Y no es el único caso, ¿no? No. Bueno, pasado García Márquez, han pasado grandes escritores. Está el caso típico de un autor, se llama John Kennedy Toole, tiene un libro clásico, ya a esta altura se llama La Conjura de los Necios. John Kennedy Toole le llevó a 20 editores distintos su libro y fracasó con todo éxito en todos. Todos le dijeron que no. Se suicidó de la depresión. Su madre se lo llevó a un editor barrial y le dijo, toma, te lo regalo, haz lo que puedas. Hoy es uno de los libros más vendidos en la historia de la lectura y de la literatura universal. Lleva millones, pero millones de libros vendidos. Es un librazo. El hombre no pudo ver el éxito y la madre, ya por homenajearlo, se lo regaló a un editor local, del cual hizo maravillas. Entonces, pasa mucho eso. Lo de Mario, obviamente, leer hoy Gracias por el Fuego, por ejemplo, que puede tener todo un entorno más lírico, más romántico, diferente a la realidad con la que nos levantamos y nos despertamos todos los días, pero que hay que ubicarlo circunstancialmente y coyunturalmente en el Uruguay de esos años 60, no es lo mismo escribirlo y proyectarlo en esa época que hoy. Incluso vemos la película La película La Tregua de Sergio Renán, que es una película enorme, y hoy nos parece porque la vida de Héctor Alterio, de ese Martín Santomé de La Tregua, hoy se nos haría casi que primitiva. Estamos hablando de una película del año 70, ¿verdad? 74, para ser más preciso. Ahí está, de la década del 70. Entonces, todo eso que ha cambiado también para los escritores. Y los escritores, obviamente, también ven de otra manera su propia obra. Uh-huh. Hay una frase muy linda que leí hace unos años de un escritor cubano llamado Alejo Carpentier. Sí, claro. Hombre, publicó El siglo de las luces, nada más y nada menos, Los pasos perdidos. La consagración de la primavera. La consagración de la primavera, basado en la obra de Tchaikovsky. ¿Sí? Llevarlo a la literatura no es nada fácil. Él decía que el saber leer y escribir no necesariamente lleva a la cultura. Es obvio. ¿Y cómo estamos hoy en el mundo contemporáneo con eso? Y bueno, es una realidad muy, muy dispar, ¿no? No es igual en todas partes. Yo, por lo mismo que explicaba hace un rato, me tocó recorrer realidades muy diferentes. Estuve en El Salvador, en escuelas públicas, donde hay un solo docente para todos los niños. Desde 5 a 13 años, un docente. Para todos iguales, ubicados en la misma clase. Como las maestritas de las escuelas rurales nuestras, ¿no? De antes. Entonces, ese tipo de realidad es muy dispar, es muy diferente a la realidad nuestra. Nosotros pateamos contra la educación de acá y nos rasgamos la vestidura, y bueno, dependiendo un poco de la ideología política de quien hable, que si nos gusta cómo se lleva o no nos gusta, pero en definitiva seguimos teniendo una educación pública que, a pesar de los defectos y de los pelos que pueda tener, sigue siendo ejemplo. Y otra vez no es chauvinismo. En Chile vi una educación pública y una formación de los chiquilines muy interesante. Argentina la tiene, lo que pasa es que Argentina hay diferencia entre las provincias, entonces como no es todo un programa nacional, porque es federal, digo, ahí cambia la cosa, hay lo mismo que pasa en Brasil. No es lo mismo ir a una escuela en San Pablo que debe ser, por ejemplo, ir a una escuela en el Mato Grosso. Claro. Debe ser diferente la realidad. Ciraldo, mi querido amigo Ciraldo, que era de Minas Gerais, me contaba siempre historias de las escuelas públicas de ahí, de su localidad, cerca de Minas Gerais, que era un pueblo alejado del centro,
y uno no podía creer cómo, a pesar de esa realidad que se vivía en ese momento en el Brasil de esos años, surgieron los genios que surgieron. Entonces, es muy dispar la realidad, pero sí, la formación, vuelvo a lo mismo, digo, la formación de una buena educación, a mi gusto pública, pero también obviamente puede ser privada, esto es subjetivo, es lo que fomenta después que escritores como Alejo Carpentier, más allá de temas políticos que no vienen al caso, la labor que hace Cuba por el libro, yo les digo la verdad, no hay país que la haga. No hay país que la haga. Los 12 tomos de las obras completas de José Martí, encuadernados de este porte, así cuestan $6 los 12 tomos. En Cuba no hay industria privada, edita todo el Estado. Así que todo eso que se hace en Y ahí están los Beatles. ¿Qué tienen que ver los Beatles con tu vida? Porque él es Beatlemaníaco. Los Beatles con mi vida tienen que ver que por un accidente y por esas circunstancias de la vida impensadas, yo trabajaba en Monteverde para hacer un libro, a una cuadra de la agencia McCann Erickson, donde tenía grandes amigos que sin decirme nada me anotaron en Martín y Pregunta a contestar por los Beatles, porque conversábamos de música todas las tardes. Y terminé en eso. En el año 85 terminé participando, y yo no sé si los otros perdieron o yo gané, pero llegué a la final con... El conductor de ese programa era Homero Rodríguez Tabeira. Tabeira. El flaco Homero Rodríguez. Rodríguez Tabeira. un señor de la comunicación. ¿Cómo? Uno de esos tipos que te sacaba el susto que podía dar la cámara y quedaba. Ahí estaba rubio y joven. Y tenía 28 años. Y no era un programa sencillo, ¿eh? No, Las preguntas era eran muy elaboradas, muy pensadas. Además, era un programa que hasta ese momento tenía temas serios de verdad, temas académicos, la vida de Dante, la obra pictórica de Rubens, historia del tango, historia del cine, y caigo yo con mis pelos, que ahí se ven, a contestar sobre los Beatles, digo, como que era traído de los pelos a todas luces. Pero se lo debo a mis queridos amigos de McCann Erickson, muchos de esos ya desaparecidos. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a alguno de los Beatles? No. Cuando vino Paul McCartney acá tampoco, No me ni gusta de Paul cerca. McCartney, no fui. No fuiste. Soy polémico, no me gusta Paul McCartney. Le regalé entradas a mis hijos la primera vez que vino, porque creo que lo tenía que ¿Cuál de ver. los cuatro era John? Yo Era siempre genio. le digo a mis amigos, peleo con mis amigos, John y 3 más. Era el genio creativo. Y para mí era el diferente. Era de los Beatles, era En John. aquella época. Y era más él el que tenía la cabeza Sí, y la sí. rebeldía. El mejor músico era Paul, sin duda, pero la chispa de genialidad que requiere un grupo que se maneja como 15 o 16 años juntos, más allá de la carrera pública, requiere un carisma que para mi gusto era el que tenía John. Y nos mataron a John en el mejor momento de su carrera musical, además en el 80, que estaba con todas las luces. Había vuelto el mejor John de todos los tiempos, y bueno, la insanidad mental de alguien los privó. Me contó un pajarito que tenés un grupo de recontra heterogéneo que se reúnen de vez en cuando, ¿es así? Sí, no es que yo lo tenga, es que los heterogéneos nos juntamos por locos que somos. Hay gente muy allegada a este programa que integra ese grupo. Sí, fue el pajarito. Fue el pajarito, que por suerte este pajarito es astemio, pero el resto del ¿Astemio? grupo no ¿Astemio tanto. de qué? ¿De qué? De leche. Bueno, usted capte el de De ironía. agua sin- de agua sin Capte gas. el de ironía. De agua sin gas. Capte la Exacto. ironía. No conoce el agua, más que en la ducha. Bien, en la ducha. Y bueno, sí, tuvimos la suerte de haberle festejado a doña Cristina Morán sus 90 años, mucho antes Mirá. bueno, fue el año anterior a la pandemia y todo eso. Ujú. Y hicimos una fiesta allí divina, donde la verdad la pasamos muy bien. Es muy heterogéneo el grupo, pero muy saludable, muy querible. Y somos muchos locos, cada loco con su tema, como Cerrati. Como dice la frase. Y el pajarito estaba ahí, sí, Sí, seguro. el pajarito Era el pajarito y 10 más también. Esta labor de andar recorriendo el mundo de feria en feria del libro, ¿a quién te permitió conocer en persona? Que vos dijeras, nunca me imaginé estar acá, ¿no? Como tocar a Luis Suárez hoy al que Cintia Nacional. soy tan cholulo que lo he puesto en Facebook. Yo qué sé, Carlos Saura, Elena Poniatowska, yo qué sé, te puedo nombrar a 50, no sé. ¿El Gabo? No, porque en la época de García Márquez yo recién empezaba a viajar. Yo empezaba a viajar en el año 90 y Gabo ya todavía viajaba menos, ya en esa época no coincidí. Tuve la suerte de A Vargas Llosa, de por conocerlo ejemplo. en un viaje en México, concluyendo un viaje presidencial, y García Márquez estaba en México, tuve la suerte de escucharlo a él, de hablar con él personalmente, fue una experiencia. Son experiencias intransferible. increíbles. El estar parado al lado, yo tengo toda la filmografía completa de Carlos Saura porque soy un fanático de Saura. Gran cineasta. Y el tenerlo ahí, ir temblando, yo con mi traje y mi corbata, inauguración de la Feria de Guadalajara, don Carlos, usted disculpe, yo vengo de Uruguay, moriría por una foto con usted, hombre, una, nos sacaremos 10. El tipo me abraza y nos sacamos fotos de todos colores.
Un fenómeno de tipo. ¿Sabés lo que quiere decir esto? Sí, que ¿En no tenemos televisión? que- ¿Qué El quiere tiempo es decir? tirano. El tiempo es tirano en televisión, tenemos que ir. Un millón de gracias Jorge. por la invitación, no, No, por gracias a favor. ustedes y bueno, a las órdenes. Nos quedan más anécdotas para recorrer. Ya venimos tras la pausa.